El libro de Apocalipsis describe a 3 ángeles volando hacia nuestro planeta. Ellos traen mensajes urgentes de advertencia y esperanza para prepararnos para el regreso de Jesús. Estas profecías divinas abren una ventana que revela eventos futuros en nuestro mundo. Dios promete una bendición especial a quienes se esfuercen por aprender estas profecías. Con esto en mente, Hechos Asombrosos presenta una nueva revelación con Doug Batchelor. El autor y orador de televisión, Doug Batchelor, ha emocionado a miles alrededor del mundo con estos programas asombrosos. El seminario Nueva Revelación es un estudio bíblico fascinante que toda la familia disfrutará. La lógica clara y el humor espontáneo de las guías de estudio multicolores harán que la Biblia cobre nueva vida. El mensaje para hoy es: enterrado y olvidado por Dios. Y ahora, una nueva revelación. Así que oramos por el Espíritu. Abrimos nuestros corazones y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor Larry. Buenas noches a todos. Buenas noches, David. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a algunas preguntas bíblicas. ¿Por qué Jesús no bautizaba y sus discípulos sí? Jesús era el maestro discipulador. Él pasó todo su tiempo enseñando a 12 hombres que serían los que virarían el mundo al revés. Jesús no vino a impresionar a nadie. Él dedicó una gran parte de sus 3 años y medio enseñando 12 hombres. Y la manera en que un buen maestro enseña es dejando que los alumnos hagan el trabajo, dejándolos practicar. En lugar de hacerlo, él les decía: háganlo ustedes. Esa es una señal que él fue un gran líder. Él sabía cómo delegar, enseñar y nutrir a sus discípulos. ¿Quiénes son los ancianos delante del trono en el Apocalipsis? ¿Son ángeles o algo diferente? El libro de Apocalipsis nos dice en los primeros capítulos que hay 24 ancianos alrededor del trono de Dios. Busquen en sus Biblias el libro de Mateo, capítulo 27, el versículo 50. Esa es la página 1449 de la versión inglesa King James que estamos usando. Mateo 27, 50. Jesús está muriendo en la cruz. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, dio el Espíritu, y aquí el velo del templo se rompió en 2 de alto abajo, o sea, en 2 mitades. Y la tierra tembló, y las piedras se hendieron, y abriéronse los sepulcros, y muchos cuerpos. ¿Cuántos cuerpos dice? No. Y muchos cuerpos de los santos que dormían se levantaron, y salidos de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Fue esta una resurrección general o una alrededor de Jerusalén? ¿Fue de todos los santos o de algunos de ellos? No fueron todos, ¿de acuerdo? Fue una resurrección especial. Cuando Cristo murió, algunos de los profetas que habían muerto, quizás Jeremías, tal vez Isaías, no sabemos, algunos de los profetas que habían señalado la venida del Mesías, tuvieron el privilegio de una temprana resurrección. Ellos fueron al cielo como un trofeo. Ellos pudieran ser los 24 ancianos alrededor del trono de Dios. ¿Por qué 24? La Biblia nos dice que hubieron 12 patriarcas, jueces y tribus en el Antiguo Testamento y 12 apóstoles en el Nuevo. Esto representa el liderazgo de su pueblo, el Antiguo y el Nuevo Testamento, alrededor del trono de Dios en su reino. Cuando usted estudia, incidentalmente, Amazing Facts tiene un artículo sobre los 144,000 en forma de una revista que les será entregado a ustedes en pocas noches. Están en la parte de atrás. A lo mejor mañana podemos darlo, Gary. Yo escribí un artículo acerca de los 144,000 que me gustaría compartir con ustedes. Cuando usted mira al trono de Dios, aparece el trono de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, 4 criaturas alrededor del trono y 24 ancianos alrededor de las criaturas y 144,000 alrededor de esa compañía, y entonces la vasta multitud que no se puede contar. Es como un círculo creciente que se reunirá en el mar de vidrio. Las matemáticas del libro de Apocalipsis son asombrosas, pero tenemos que seguir. Yo pudiera pasarme mucho tiempo en esto. Cuando uno se bautiza, ¿son todos los pecados perdonados? ¿Los ha olvidado Dios? ¿Puede uno olvidarlos? El Señor deposita nuestros pecados en lo profundo de la mar. Dios lo sabe todo, así que la idea de que a Dios se le olviden las cosas no es real. Lo que quiere decir es que Dios no las considerará más. Él lo mira como si nunca usted hubiera pecado. La vieja persona murió. Usted ha nacido de nuevo. Usted es una nueva persona, así que Él lo mira como si nunca hubiera pecado. ¿Ven lo que estoy diciendo?
¿Puede usted olvidar? Tal vez no en esta vida. Hubieron pecados en mi vida que gracias a Dios he olvidado, pero hay otros que aunque sé que estoy perdonado, han dejado cicatrices en mi vida. ¿Saben lo que estoy diciendo? Algunas veces salen a la superficie y yo pienso, oh Dios, perdóname, siento mucho haber hecho eso. Y yo sé que Dios me ha perdonado, pero todavía me duele y tengo que confiar que si Dios me ha perdonado, yo tengo el derecho de perdonarme a mí mismo. A no ser que yo crea que soy más importante que Dios. Amén. Algunos de nosotros aquí, otros que nos ven en el televisor, sabemos que Dios nos perdona, pero no queremos perdonarnos a nosotros mismos. Nos estamos poniendo en lugar de Dios cuando hacemos esto. Usted tiene que perdonarse para que pueda ser usado por Dios. ¿Cuál es su personaje bíblico favorito? ¿Mi personaje bíblico favorito? Son muchos. A mí me gusta el burro de Balaam. No realmente, pero eso me anima. Si Dios puede hablar a través de un burro, entonces puede hablar a través de mí. Y puede también hablar a través de usted. David, José, Moisés y Jonatán son algunos de mis favoritos. Me gustan mucho algunos de los personajes del Antiguo Testamento. Fueron hombres tremendos. ¿Debemos probar a Dios? ¿Debemos probar a Dios? La Biblia dice, Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios. Pero hay otros pasajes donde Dios dice, pruébame, y eso no significa tentarle. Él ha dicho, les he hecho una promesa, pruébenme y miren a ver si cumplo mi palabra. Por ejemplo, en el pago del diezmo, Dios dice, pruébame si no abriré las ventanas del cielo y vaciaré sobre vosotros bendición sobreabundante. Si probamos a Dios en esto, Él dice que nos mostrará que Él es fiel. ¿Eran Adán y Eva mortales antes de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? No, inmortal significa que usted no puede morir, y el hecho de que murieron significa que no eran inmortales. El hecho de que necesitaban comer del árbol de la vida indica que no eran inmortales. ¿En qué parte del brazo de Jesús pusieron los romanos el clavo al tiempo de su crucifixión? ¿Entendieron todos la pregunta? Algunos se preguntan en qué lugar de la mano de Jesús pusieron los clavos. Ustedes pueden estar pensando, ¿por qué hacer una pregunta como esa? Es una buena pregunta porque ha habido debate sobre esto. La mayoría de las pinturas que nosotros hemos visto muestran las cicatrices de los clavos en las palmas de las manos de Jesús. Para los hebreos la mano era desde el codo hacia abajo. En excavaciones se han encontrado algunas víctimas de crucifixiones muy bien preservadas, donde los clavos todavía estaban en la posición que fueron clavados en la madera. Condiciones especiales los preservaron y los clavos aparecían atravesando la muñeca. No sabemos si todas las crucifixiones eran hechas igual. Esto parece haber sido el caso en muchas de ellas. Ellos encontraron esqueletos donde los huesos de la muñeca estaban dañados. La razón que dan para esto es que el cuerpo no podía sostenerse en la palma de la mano. De ser así, la persona se hubiera caído. No sabemos. En algunas crucifixiones ellos ponían un pedestal para que los pies descansaran. Así la persona podía levantarse un poquito y respirar. De lo contrario, se sofocaba. Por eso ellos rompían las piernas. ¿Se recuerdan que les rompieron las piernas a los dos ladrones? Así ellos no podían sostenerse para respirar, por lo que morían inmediatamente sofocados. Pero Cristo ya había muerto. Si una persona tenía pedestal para los pies, los clavos podían haber atravesado las palmas de la mano. No sabemos una cosa, sí sabemos que Él sufrió lo que nosotros merecíamos. Amén. Cuando era niño, una tradición anual de mi familia era ir al cementerio a plantar flores en las tumbas de nuestros seres queridos el día de los recuerdos de los muertos. ¿Es esto errado? La Biblia nunca dice que es malo mostrar respeto por el nombre o la memoria de nuestros seres amados que han muerto. No hay nada malo en respetarlos. Hay mucho de esto en la Biblia, pero tenemos que ser cuidadosos de no endiosar a los muertos como algunos de nuestros amigos del Oriente lo hacen. Y aún algunas iglesias los convierten en santos y comienzan a suplicarles. La Biblia dice que ellos están dormidos esperando la recompensa. Amén. Pero no hay nada malo en respetar la memoria y el nombre de las personas que han muerto. ¿Qué ocurre con una persona que comete suicidio? ¿La acepta el Señor? Esta es una pregunta muy seria. Hoy día en América los que más se suicidan es el grupo de los adolescentes. También los jóvenes adultos se desaniman y toman sus vidas. Cuando vivía en la reservación de los indios navajos, muchos jóvenes se suicidaban. La gente a menudo me pregunta, ¿es el suicidio una prueba instantánea de que la persona está perdida y condenada? Yo nunca voy a presumir decir algo así, porque Dios mira el corazón. Creo que es seguro decir que en la mayoría de los casos el suicidio es una indicación de que la persona ha perdido esperanza y fe.
Y la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero algunas personas cometen suicidio a causa de una tremenda angustia y Dios entiende que puede haber razones por las cuales la persona se haya encontrado temporalmente sin juicio. ¿Han considerado ustedes que Sansón se suicidó? El último acto de su vida fue orar para ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Dios contestó su oración, Él estiró sus manos, las columnas cayeron y Él murió. Justamente como Jesús. ¿Han considerado ustedes que en un aspecto Jesús cometió suicidio? No me malentiendan, pero la Biblia nos dice cómo Jesús dijo que ningún hombre podía tomar su vida. Él la dio. Él pudo haberse salvado y no lo hizo. Es cierto que otros fueron los responsables de su crucifixión, pero Él dio su vida para salvarnos. Eso fue lo que hizo Sansón. Él dio su vida para salvar el pueblo de Dios de sus enemigos. Hace un tiempo atrás yo tuve un funeral de una joven de 19 años. Oh, era muy bonita. Se desanimó porque el novio se había peleado con ella. Jóvenes, si ustedes me están escuchando aquí o por televisión, si su novio o novia rompe las relaciones con ustedes, yo sé que va a ser deprimente, descorazonador, pero no se suiciden. Hay muchos peces en el agua. Ustedes van a sobrevivir. Tengan paciencia. Lo más triste que hay en el mundo es ver a un joven que se suicida. Después que esa muchacha tomó píldoras y se dio cuenta que estaba perdiendo conciencia, llamó al 911 y les dijo, no quiero morir. La llevaron al hospital, pero cayó en estado de coma y murió. No sabemos qué sucedió. Técnicamente el certificado dice que se suicidó. Pero nosotros no sabemos lo que sucedió en su mente y en su relación con Dios cuando estaba consciente. ¿Entienden lo que digo? No podemos juzgar, así que debemos dejar estas cosas en manos de Dios. ¿Saben lo que siempre les digo a las familias que están sufriendo? No olviden que Dios ama a los que han muerto miles de veces más que ningún familiar terrestre y desesperadamente quiere salvarlos. Si de acuerdo con su evangelio y justicia hay alguna forma de salvarlos, Él lo hará. Pero tienen que confiarle esto al Señor. Amén. Tal vez hay tiempo para una pregunta más. Bueno, ¿sabe el diablo solamente lo que dices audiblemente o puede él leer tu mente? Buena pregunta. ¿Puede el diablo leer tu corazón? La Biblia nos dice que en su oración de dedicación del templo, Salomón dijo que Dios y solo Dios conoce los pensamientos del corazón. Esa es una evidencia de que Jesús era Dios. ¿Cuántas veces durante su ministerio Él sabía lo que otros pensaban? Él sabía lo que había en el corazón de los hombres. El diablo puede poner una tentación en vuestra mente, pero no puede leer el corazón para saber cómo usted responde. Él es muy inteligente, sus demonios también. Él usualmente trabaja a través de sus demonios. Él pone la tentación en vuestra mente y puede mirar las expresiones de vuestra cara para saber si usted cayó en la trampa, si está teniendo éxito. ¿Cuántos de ustedes están casados y por la cara que pone su cónyuge usted sabe lo que está pensando? Así es el diablo. Él estudia nuestras expresiones y sabe, pero no puede leer nuestra mente. Solo Dios puede hacerlo. Gracias por sus preguntas. Hoy tenemos una lección muy interesante. Creo que ustedes van a ser bendecidos a través de ella. Quiero saludar a todos los que están con nosotros por medio de la televisión. La lección para esta noche es Enterrado y olvidado por Dios. Más tarde van a recibir información acerca de cómo ordenar estos estudios y estudiar junto con nosotros. También recomendamos que ustedes usen los videos. De esa manera van a entender las explicaciones mucho mejor. Esta lección tiene que ver con el bautismo. Enterrado y olvidado por Dios. ¿Qué es enterrado y olvidado? Los pecados. El Señor perdona y entierra nuestros pecados y todos necesitamos que esto ocurra. Que tengamos una nueva oportunidad. El bautismo es un aspecto muy, pero muy importante del cristianismo. A causa de desinformación, como ocurre con muchas otras doctrinas bíblicas, esto ha sido abusado. Yo he conocido a personas que fueron bautizados y se sentían como cuando le están poniendo las marcas al ganado y al terminar ni sabían qué ocurrió. El bautismo es como el mar muerto. Marca el punto en que ha habido un cambio. Si usted nace solo una vez, entonces va a morir 2 veces. Esa es la segunda muerte. Usted necesita nacer por segunda vez y así morirá solo una vez.
Todos tienen que nacer 2 veces si quieren entrar en el reino de Dios. Todos tenemos que nacer de nuevo. No importa si vuestros padres son cristianos o si están en el ministerio. Mis hijos tuvieron que nacer de nuevo como cualquier otra persona. Ser pastor no tiene ninguna virtud a no ser la influencia, pero cada cual debe hacer su propia decisión por Jesús. Cuando los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo, 1 Corintios capítulo 10, ellos dejaron la tierra de esclavitud del faraón y comenzaron a servir al Señor en su camino a la tierra prometida. El Mar Rojo era el borde. De todas partes del mundo, muchas personas vienen a Norteamérica. Muchos emigran acá. Somos la nación más receptiva del mundo. Cuando ellos vienen y quieren hacerse ciudadanos, tienen que pasar por una ceremonia en la cual, por voz y escrito, prometen que van a obedecer las leyes del nuevo gobierno. Se someterán a él y entonces se convierten en ciudadanos de una nación diferente. El bautismo es el punto en el cual usted cambia de dueño, usted cambia de país. Ya no será más un esclavo de Egipto. Ahora usted va por el desierto con las luchas del desierto, pero va en camino a la tierra prometida. Usted está sirviendo a un nuevo rey. ¿Amén? El bautismo es el punto de transición. Es el matrimonio entre usted y Jesús. Y es muy importante. Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 2, a la pregunta de ¿qué debemos hacer para ser salvos?, respondió: arrepentidos, bautícese cada uno y recibiréis, ¿qué dice? Tal vez, puede ser, recibiréis el don del Espíritu Santo. Noten cómo él dice que deben ser bautizados y entonces es que reciben el don del Espíritu Santo. Lo vamos a estudiar más tarde. Jesús fue bautizado y el Espíritu Santo descendió. Usted no puede vivir la vida de Cristo sin el Espíritu de Cristo. Muy a menudo esto es un sinónimo del bautismo y la gente tiene que entender esto. Número 1. Para salvarse, ¿es necesario que una persona sea bautizada? La Biblia nos dice en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso tuvo alta prioridad en las enseñanzas de Jesús. Jesús enseñó mucho acerca de la importancia de creer, de la fe. Y aquí él está conectando el acto de creer y tener fe con un compromiso, el bautismo. Él dijo que estas cosas eran necesarias. En Juan capítulo 3, versículo 5, Jesús está hablando con Nicodemos y le dice: a menos que nazcas del agua y del Espíritu, no puedes. Ese es un término muy claro. No puedes entrar en el reino de los cielos. Algunos dicen, ¿pero qué quiere decir nacer del agua? ¿No quiere esto decir que cuando el bebé está dentro de la mamá, está envuelto en agua y nace del agua? No, ese es el nacimiento natural. Nacer del Espíritu es cuando usted recibe el Espíritu Santo. No, eso no es lo que él está hablando. Nacer del agua es el bautismo. Hubiera sido ridículo para Jesús haber decidido que a menudo que nazcas de una mujer y nacer del Espíritu, no pueden entrar en el reino de los cielos. Todos aquí nacidos de mujer, levanten sus manos. Solamente chequeando. En estos días tenemos muchas maneras diferentes de producir bebés. Jesús no está hablando del nacimiento natural y espiritual. Él está diciendo que a menudo que usted nazca de nuevo a través del bautismo, lo que es vuestra decisión, y nazca del Espíritu, que es decisión de Dios, no puede entrar en el reino de los cielos. Todo esto ocurre cuando usted hace su decisión de nacer del agua y del Espíritu. Dios dice que va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿verdad? En los días de Noé, la tierra fue bautizada con agua. Cuando Jesús regrese, la tierra va a ser bautizada con fuego. Juan el Bautista dijo: yo les bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí le bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ambos son esenciales. Muchas personas reciben el bautismo del agua, pero no el del Espíritu Santo, y ambos son necesarios. Algunas personas instantáneamente asocian el bautismo del Espíritu Santo con hablar en lenguas. Yo creo en todos los dones del Espíritu, incluyendo el don de lenguas, pero no creo que muchas de las cosas que están ocurriendo en el mundo cristiano hoy día son manifestaciones bíblicas del don de lenguas. Usted puede escribir preguntas acerca de eso. Pero para vivir la vida cristiana necesitamos tener el Espíritu Santo. Esto se supone que sea un regalo en conexión con el bautismo. Pregunta número 2. Permítame responderles la pregunta número 1. ¿Es esencial el bautismo? ¿Le dio Jesús prioridad a esto? ¿Qué fue lo último que él dijo antes de ascender al cielo? Ir por todo el mundo enseñando, bautizando. Es esencial. Les diría que es muy importante. Número 2. Si es tan esencial, ¿qué pasa con el ladrón en la cruz? Él no fue bautizado. ¿Por qué debo serlo yo? Siempre oigo esto. ¿Recuerdan la historia cuando Jesús murió en la cruz? Él fue crucificado entre 2 ladrones, uno a su derecha, otro a su izquierda. Ellos representan a la humanidad. Uno fue salvado,
el otro perdido. Los dos querían ser perdonados, pero solo uno creyó. Uno dijo, si tú eres el Hijo de Dios. Él no creía. Sí significa duda. El otro se arrepintió públicamente. Él dijo, yo estoy recibiendo lo que merezco, lo siento, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, ciertamente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él fue perdonado. Él resucitará en el día de la resurrección y estará en el paraíso. Incidentalmente, no puedo irme de aquí sin elaborar un poco más acerca de esto. Jesús no dijo, estarás hoy conmigo en el paraíso. No, no hay puntuación en el griego. Eso es un error en las traducciones. Las versiones dicen, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero Jesús no fue al paraíso ese día, tampoco fue el ladrón. Jesús no había ascendido al cielo 3 días después cuando María quiso tocarlo y él le dijo, todavía no ha ascendido mi Padre. Lo que Jesús estaba diciendo era, hoy, cuando no parezco ni Señor ni Rey, te digo que estarás conmigo en el paraíso. Ese es el énfasis. Hoy, cuando todo parece haber fallado y te hago la promesa frente a todo el mundo de que tú estarás allí. Pero algunos dicen, él no estaba bautizado. Nosotros no tenemos estadísticas relacionadas con eso. Y él no era muy espiritual, que digamos, era un ladrón. Dentro de un momento vamos a hablar por qué Cristo fue bautizado. Bueno, hablemos de eso ahora mismo. Todos sabemos que Jesús fue bautizado, ¿verdad? Él no fue bautizado para borrar sus pecados, ¿estamos de acuerdo? La Biblia dice que él no tenía pecado, así que hubo otras razones para el bautismo. Él le dijo a Juan, no te resistas porque nos conviene cumplir con toda justicia. Jesús fue bautizado para cumplir con toda justicia. Usted y yo somos perdonados, no por virtud de nuestras buenas obras, sino por el crédito que tenemos por sus obras, las de Él. Yo creo que Jesús también pudo acreditarle el bautismo a alguien que no había sido bautizado. En el reino va a haber muchas personas que no fueron bautizadas con el bautismo bíblico porque no sabían, eran ignorantes, no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Algunas veces como pastor voy a los hospitales y veo a personas que están conectadas con montones de aparatos y es imposible que ellos puedan ser bautizados. ¿Quieren aceptar a Jesús? Yo creo que Jesús les acreditaría su propio bautismo. Pero si ellos se recuperan y salen del hospital y dicen, yo no quiero bautizarme, la cosa es diferente. Algo está errado con ellos. De la misma manera, yo he estado en cárceles donde la gente está condenada a muerte. Ellos aceptan a Jesús y yo creo que Jesús puede condenarlos también a ellos. A causa de las regulaciones de la prisión, ellos no pueden ser bautizados. Algunas prisiones hacen arreglos, pero otras no. Pero eso no va a ser un obstáculo para la salvación de esta gente. A causa del bautismo de Jesús, ellos son acreditados. Yo creo que esas son las excepciones. Yo creo que si por un milagro el ladrón arrepentido hubiera sido perdonado y hubiera bajado de la cruz, los apóstoles lo hubieran bautizado. Yo creo que él hubiera querido hacer lo que Dios le pidiera. ¿Amén? Número 3. Hay muchas ordenanzas llamadas bautismo. ¿No es cualquiera de estas aceptable con tal de que una persona sea sincera y ferviente acerca del rito? La Biblia dice que hay un solo Dios en Efesios capítulo 4, versículo 5, una sola fe y un solo bautismo. Primariamente lo que esto significa es que hay una sola verdad en la que somos bautizados, pero creo que es seguro decir que esto también significa un solo método de bautismo bíblico. ¿Saben a cuántas cosas se les llama bautismo hoy? Algunas personas son rociadas con pétalos de rosa y a eso le llaman bautismo. Otras son rociadas con sal y también se le llama bautismo. Algunos pastores bautizan a través del teléfono diciendo solo unas pocas palabras. Escuché acerca de un pastor que conoció a una señora en un supermercado. Ella quería ser cristiano. Él estaba apurado. Él tenía una lata de Coca-Cola en su carro. Así que cogió la lata, le echó un poco de Coca-Cola por la cabeza y le dijo, ¿estás bautizada? Eso es un sacrilegio. Ninguna de estas cosas se encuentra en la Biblia. Alguien puede decir, Doc, ¿acaso el bautismo no es un símbolo? Cuando usted participa de la Santa Cena, usted come el pan sin levadura y toma el jugo de uva. Estos también son símbolos. Me contaron de un pastor que dijo, bueno, eso es solo un símbolo. ¿Por qué no usar hamburguesas y Coca-Cola? ¿Notan lo que le ocurre a la verdad cuando la degradación ocupa el lugar del símbolo? Todo el significado se pierde. El único método de bautismo bíblico es el de inmersión. Todos los ejemplos de bautismo que encontramos en la Biblia son de inmersión en agua. Ellos fueron sumergidos porque el bautismo es un símbolo de la muerte, la sepultura, la resurrección, de un nuevo nacimiento, un lavamiento, y ninguno de los otros métodos puede acomodar estas cosas. El simbolismo se pierde. ¿Por qué las novias usan vestido blanco en sus bodas? ¿Y de qué es esto un símbolo? Supuestamente de que ella es una virgen, de que es pura. Y el simbolismo tiene un significado, ¿verdad? Si ella no viene vestida de blanco,
Eso significa algo diferente, ¿no es cierto? En su cuarta boda, el vestido de mi mamá era color escarlata. Ella sí sabía lo que significaban los símbolos. Así que los símbolos significan algo, y si usted quita de la Biblia los símbolos, usted pierde el significado de todo. Número 4. ¿Cómo fue bautizado Jesús? La Biblia dice, Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Y cuando subía del agua, ¿ven? La Biblia nos dice que Juan bautizaba en Enón. ¿Por qué? Porque allí había mucha agua. Juan capítulo 3, versículo 23 dice, y bautizaba Juan en Enón junto a Salim, porque allí había muchas aguas. Muchos de nosotros aquí, muchos que nos escuchan por televisión, han sido bautizados de diferentes formas. Uno de los métodos más populares es el rociamiento o aspersión o trino, sumergiendo 3 veces hacia adelante. Todos son métodos diferentes. La Biblia simplemente dice que ellos entraban al agua, eran sumergidos y salían del agua. ¿De dónde vinieron los otros métodos? ¿Sabían ustedes que hasta el año 1000 después de Cristo, todas las iglesias a través del Imperio Romano bautizaban por inmersión? La persona era sumergida en el agua y entonces era levantada. Esto simbolizaba entierro y limpiamiento. Salir del agua como una nueva criatura. ¿Saben? Cuando en el momento de nacimiento el bebé sale del agua, respira, eso representa una nueva vida. Todas las nuevas costumbres comenzaron porque la realeza comenzó a ser bautizada y ellos no querían echarse a perder sus peinados caros. A veces los enfermos querían bautizarse y el sacerdote sumergía una sábana en el bautisterio. Ellos habían construido catedrales especiales solamente para bautismos. Ellos mojaban la sábana y decían, esto es un símbolo. Entonces se volvían al enfermo en esa sábana. Ellos bendecían el agua, la llamaban agua santa y decían, tú estás bautizado. Con la realeza ellos decían que lo importante era el símbolo, así que le ponían un poco de agua en la cabeza. Pero como eso todavía les echaba a perder el peinado, fueron disminuyendo hasta rociarle un poco de agua. Y decían, eso no importa. Pero yo nunca he estado en un funeral donde simplemente se le echa un poquito de tierra al cuerpo y ya. Ese no es un entierro. Yo quise que mi vieja naturaleza fuera sepultada en ocasión de mi bautismo. Yo presencié un bautismo donde un hombre hispano fue bautizado. Él había vivido una vida muy mundana, por lo que le dijo el pastor, cuando me bautices, yo quiero estar seguro que mis pecados son perdonados, así que voy a tener una corta oración cuando esté debajo del agua. Yo voy a tocarte la mano al final de mi oración. Ellos estaban de acuerdo, pero nadie lo sabía. Así que en el momento del bautismo, el pastor le dijo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y lo sumergió. Y el pastor esperó. La familia estaba mirando y comenzaron a ponerse impacientes. Ya casi estaban listos a tirarse al agua para rescatar al hombre. Entonces el pastor sintió el toque en la mano y lo sacó del agua. Pero fue un momento muy tenso. A todos les pareció una eternidad. Se supone que el bautismo representa la muerte, el entierro y la resurrección. Usted sale como una nueva criatura. Ya usted no es más esclavo del pecado. Usted ha cruzado el mar rojo. Ahora usted está en el desierto. Está siguiendo al Señor. Ahora está camino a la tierra prometida. Usted es libre. Puede comer el pan del cielo. Es una nueva experiencia en un nuevo reino. Amén. Dios hubiera podido endurecer el mar rojo y los israelitas pasar sobre él. Jesús lo cruzó así. Pero en relación con el símbolo del bautismo es diferente. Dios partió el mar y ellos caminaron a través de él. Ellos estaban por debajo del nivel del agua. Era un símbolo del bautismo, de la purificación, del nuevo nacimiento, un nuevo territorio. El método del bautismo es inmersión. Otra pregunta que usted puede hacerse, si el método del bautismo es rociamiento, Juan no hubiera necesitado el Jordán, ¿verdad? Él podía haber utilizado el manantial de Zacarías en Jerusalén. Usted puede bautizar 1000 personas con un cubo de agua. Pero la Biblia dice que él necesitaba un río donde hubiera mucha agua. La Biblia dice que el tesorero etíope fue bautizado bajo el agua y salió del agua. Muy claramente a través de toda la Biblia se ve que no hay otro método. Y yo me uno a mis amigos bautistas en que este es el único método de bautismo. Número 5. ¿Pero no cambiaron el método los discípulos de Jesús? No. Nosotros ya leímos que cuando Felipe bautizó al eunuco, lo bajó al agua. Subieron después del agua. Hechos capítulo 8, versículos 38 y 39. Cada ejemplo de bautismo que se ve en la Biblia es por inmersión. Por cierto, la palabra bautismo en griego es baptizo, y esto significa sumergir. Y viene de la palabra griega que era usada en la industria textilera cuando ellos teñían telas.
Ellos tenían grandes tanques o tinas a donde hervían el tinte y así sumergían el lino, algodón o lana. Y la palabra que usaban era bautizo porque ellos esperaban hasta que el tinte penetrara cada fibra del tejido. Y eso es lo que queremos que el Espíritu Santo haga con nosotros. Queremos ser una nueva criatura. Queremos esa limpieza. Queremos que la vieja criatura muera. Si desea más información acerca de este programa o el mensaje que escuchó hoy, por favor escriba a cualquiera de los siguientes domicilios. En Sudamérica, Departamento de Comunicación, apartado postal 02600, Brasilia, Distrito Federal, Brasil, 70279-970. En Sudamérica, Departamento de Comunicación, apartado postal 02600, Brasilia, Distrito Federal, Brasil, 70279-970. Para los televidentes de Centroamérica, México, Colombia, Venezuela y el Caribe, escriba a Departamento de Comunicación, apartado 28, Montemorelos, Nuevo León, México, 67500. Y en Estados Unidos y Canadá, la Iglesia Adventista de Norteamérica, 12501 Old Columbia Pike, Silver Springs, Maryland, 20904. Gracias por acompañarnos. Número 6. Puesto que Jesús y los discípulos bautizaron por inmersión, ¿quién introdujo estas otras formas de bautismo que existen hoy día? La Biblia nos dice en Mateo 15, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Muchos métodos de bautismo no bíblicos aparecieron. Ahora, déjenme decirles una cosa. Yo no tengo la intención de ser poco amable u ofensivo con ninguno de los que me escuchan aquí o por televisión y que pueden haber sido bautizados con alguno de estos métodos. Si eso es lo que usted conoció, creo que Dios lo va a bendecir, aunque no haya sido bautizado bíblicamente. ¿Entiende lo que quiero decir? Dios no nos culpa en nuestra ignorancia. Por cierto, el capítulo 17 de Hechos dice que Dios cierra sus ojos cuando somos ignorantes. Como cuando una persona pestañea momentáneamente y cierra los ojos, Dios está diciendo, usted no lo sabía, yo te amo. Si tú no lo sabías, no hay pecado. Saben, amigos, ustedes no debían haber venido a estas reuniones. Ahora ustedes saben demasiado. En una ocasión en Nuevo México, en unas reuniones como estas que yo estaba teniendo bajo una tienda de campaña, un joven que se veía atribulado se me acercó y yo le pregunté, ¿cuál es el problema, Ed? Y él me dijo, hubiera preferido no haber venido. ¿Por qué? Le pregunté. Ahora hace mucho y nunca más voy a ser feliz pecando. Yo le dije, muy bien, voy a orar para que te sientas miserable hasta que te arrepientas. ¿Qué debe hacer una persona para prepararse para el bautismo? La Biblia nos dice, Mateo 28, 19 y 20, ir y doctrinar a todos los gentiles. Primero, debe haber instrucción. Saben, la primera vez que fui bautizado yo vivía en la cueva. Yo justamente había aceptado a Jesús. Yo estaba agradecido de que Él perdonara mis pecados. Había muchas cosas que yo no sabía del cristianismo. Yo todavía fumaba y usaba drogas. Algunos de ustedes pueden decir, tú no podías ser cristiano en ese momento. Pues bien, el Señor estaba trabajando conmigo. Ustedes vienen al Señor tal y como están, ¿verdad? Y yo vine como yo estaba. Y yo estaba muy lejos de Dios, pero le dije, Señor, entra en mi vida. Y unos días después, un hombre bautista estaba escalando lomas por mi cueva y me preguntó, ¿eres cristiano? Y le contesté, yo creo que sí. Y le pedí al Señor que viniera a mi corazón. Fue maravilloso decir eso. Y él me dijo, ¿ya has sido bautizado? Le dije, no. Entonces él me dio un estudio de 5 minutos acerca del bautismo y mencionó las escrituras que hablan del método correcto de bautismo y para poder ser salvo. Pero dejó afuera la parte que habla de enseñar primero. Entonces me llevó al agua, entramos a la alberca propia frente a mi cueva de unos 10 pies de profundidad. Tenía hasta una caída de agua. Era primavera y el agua que tenía era la de la nieve derretida que provenía del monte San Jacinto, una elevación de 11,000 pies de altura. Así que nos metimos en el agua. No tuvimos mucho tiempo en ella. Estaba muy fría. Cuando salí del agua por un momento sentí que había nacido de nuevo. Tú también lo hubieras sentido. Pero ¿saben qué pasó? Ellos no me habían enseñado, así que dije, gloria a Dios, fui a la ciudad y compré cerveza para celebrarlo. Y antes que el sol se pusiera, yo estaba en la cárcel. Había algo que se había perdido en el camino. Yo me sentía deprimido. Por supuesto, yo testifiqué a todos los que estaban en la cárcel, pero yo tenía que crecer.
Después un anciano pastor lleno del Espíritu de Dios me enseñó lo que era el bautismo y desde entonces la única vez que he ido a la cárcel es cuando voy a visitar a los presos. Tienes que ser doctrinado. Respuesta B. Crecer en la verdad de la palabra de Dios. Cree con todo tu corazón para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ten fe en Dios, ten fe en su palabra, en que Él te va a perdonar. Respuesta C. Arrepentirse y abandonar los pecados y experimentar la nueva conversión. Y entonces Jesús dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que debemos estar dispuestos a obedecer la voluntad de Dios antes de ser bautizados. ¿Verdad? Algunas personas dicen, bueno, tú puedes obedecer algunos de los mandamientos de Dios. No necesitas obedecerlos todos. Nadie es perfecto. Bueno, eso es verdad. Yo comparo el bautismo con un matrimonio. Déjense si puedo ilustrarles esto. Todos los que están casados, por favor, tómense de las manos. Todos los esposos que están aquí, tómense de las manos. Quiero una pareja aquí. ¿Están casados? Muy bien. ¿Cuáles son sus nombres? Gilbert y Verdina. Está bien. ¿Estás dispuesta a seguir las relaciones con él si él mantiene relaciones con otra persona? No. Bueno, y si él te dice, después que nos casemos, a lo mejor, yo podría dejar de ver a otras muchachas, ¿aceptarías eso? No. Tú quisieras que él dejara las otras antes de casarse, ¿verdad? Seguro. ¿Entiende la correlación, amigos? De la misma manera, antes que nos casemos con el Señor, debemos dejar de tener relaciones con el diablo. Yo veo aquí otras parejas. ¿Sus nombres? Ron y Brenda. Brenda, ¿conocían todo acerca del matrimonio antes de casarse? No. ¿Aprendieron algunas cosas después? Correcto, mucho. ¿Acordaron antes de casarse que nunca iban a tener problemas? No, no. Así que ustedes sabían que iba a haber algunos desacuerdos, correcto. Amigos, el bautismo es un matrimonio. Usted posiblemente no lo sepa, pero ustedes quieren dejar de tener relaciones con el diablo, ¿verdad? Algunos van a venir a mí, como vamos a tener bautismos en estas reuniones, puede ser que algunos vengan a mí y me digan, Doc, quiero bautizarme y un día de esto voy a dejar de fumar. Yo creo que usted puede bautizarse, pero yo no lo haría porque el bautismo simboliza un nuevo nacimiento. ¿Qué harían ustedes si su bebé en el momento de nacer entra en el mundo con un cigarro en la boca? Usted diría, algo anda mal, ¿no es cierto? Un bebé debe estar limpio, libre, inocente, es una nueva criatura. Asimismo, el bautismo representa un nuevo comienzo. Usted no quiere entrar en el matrimonio con una carga de pecados y con esclavitud al diablo. Estas cosas deben ser dejadas atrás. Yo no era perfecto cuando fui bautizado, pero desde que el pastor Phillips me bautizó, yo jamás he vuelto a tener un cigarro en mi boca. Yo fumé hasta 2 semanas antes del bautismo, pero desde entonces jamás lo he vuelto a hacer. Dios me dio la libertad, yo primero tenía que dejar eso. Número 8. ¿Qué significa el bautismo? Ya hemos hablado un poco de eso. Déjenme leerles esto. Romanos capítulo 6, versículos 4 al 6. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Usted debe querer caminar por un nuevo camino. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando los israelitas caminaron a través del Mar Rojo, cuando ya no eran esclavos de Faraón, cuando usted se bautiza, usted todavía puede cometer errores. Los israelitas los cometieron, pero ya no viven en pecado. Usted no debe ser cautivo del pecado. El pecado ya no debe tener dominio sobre usted. Usted no piensa, bueno, el bautismo hará eso en mí. Usted no entra en el bautismo diciendo, bueno, si yo me bautizo, todo va a estar bien. Esa no es la forma en que eso trabaja. Número 9. Pero una persona no debe bautizarse hasta que esté segura de que nunca resbalará y caerá, ¿no es cierto? No. ¿Fueron Pablo, Santiago y Juan bautizados? ¿Fueron? ¿Dónde conocieron a Jesús por primera vez? Cuando leen el Evangelio de Juan, ven que su primer encuentro fue con Juan el Bautista. Probablemente los discípulos no se bautizaron unos a otros. Ellos fueron bautizados por Juan el Bautista. Aquí hay otro punto que quiero aclarar. Algunas personas discuten que hay ciertas palabras que son las que tienen que ser dichas.
Tú tienes que decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o tienes que decir en el nombre del Señor Jesús. Saben, hay 4 o 5 términos diferentes que son usados por la Biblia para el bautismo. Yo creo que todos están bien. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hechos 2, versículo 38 dice, en el nombre de Jesucristo. Hechos 19 dice, en el nombre del Señor Jesús. Hechos 10, 48 dice, en el nombre del Señor, punto. Ustedes van a encontrar denominaciones que dicen, tienes que decirlo bien o no vale. Bien, yo creo que ustedes se den cuenta que Pedro, Santiago y Juan no fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Jesús no había comenzado su ministerio todavía. Ellos fueron bautizados con el bautismo bíblico de inmersión. Y a veces no se recibe el Espíritu Santo hasta después. Ellos fueron bautizados en agua. Entonces, en Hechos capítulo 2, en el Pentecostés, dice que fueron bautizados en el Espíritu. Algunas veces tú eres bautizado por el Espíritu y después por agua. En Hechos capítulo 10 dice que Cornelio fue bautizado por el Espíritu Santo y Pedro le dijo, un momento, te estás adelantando mucho, ahora te bautizo con el agua. Ellos fueron primero bautizados por el Espíritu. Muchas veces en la Biblia esto ocurre simultáneamente. Hechos capítulo 19. Ellos fueron bautizados en el agua y en el Espíritu. Yo les hablaré más acerca de eso unos pocos minutos después. ¿Tiene que ser perfecta la persona antes de bautizarse? No. Si espera hasta que lo sepa todo antes del bautismo, nunca será bautizado, pero tienes que entender el compromiso. Como cuando hablamos con Ron y con Brenda. Si ellos hubieran esperado hasta conocerlo todo, todavía serían novios, ¿verdad? Tú quieres saber lo que vas a hacer. Tú no tienes que apurarte para bautizarte. En Sacramento, muy a menudo la gente coge la carretera que lleva a Reno y se casan allí. Ellos tienen matrimonios allí cada 6 segundos. Mucha gente anda en fiestas locas, bebiendo y jugando. Después se despiertan en el hotel, se miran el uno al otro y se dicen, ¿y tú quién eres? Dice, bueno, nos casamos anoche. Esos matrimonios no duran mucho. Usted tiene que dedicar tiempo conociendo a esa persona, ¿ven? Usted quiere conocer al Señor antes de tomar esa decisión. Número 10. ¿Por qué es el bautismo un asunto urgente para el pecador convertido? Primeramente porque cuando una persona se bautiza, obtiene ciertos privilegios y derechos que no tenía antes. Bueno, creo que no debo usar un ejemplo personal para ilustrar esto. Cuando usted tiene un compromiso con un cristiano, usted no tiene todos los derechos que el matrimonio confiere antes de la ceremonia. ¿Estamos de acuerdo con esto o yo tengo tradiciones antiguas? Ustedes saben, ustedes van a diferentes lugares, pasean y se cogen de las manos. Estén seguros de que hay mucha gente alrededor. Un beso unas veces o dos, no la tercera. Pero después que usted dice, sí, lo acepto, ustedes se convierten en una carne. Ustedes tienen derechos el uno para con el otro y privilegios que son maravillosos. Saben, a veces olvidamos que fue Dios a quien inventó el matrimonio. Dios inventó el sexo y es una bendición cuando se hace en el orden debido. Amén. Después de la ceremonia hay privilegios y derechos y la relación se aumenta si es hecho de la manera correcta. Amén. Así es el bautismo después que usted hace ese compromiso con Jesús. ¿Cuándo comenzó Cristo su ministerio? Después de su bautismo. Él estaba lleno del Espíritu del Padre. Él comenzó a hacer milagros después de su bautismo. Y Él hizo esto como un ejemplo para nosotros. Él dijo, como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Él quiere que cada uno de nosotros sea lleno del Espíritu Santo y que seamos sus ministros. Número 11. ¿Cuánto tiempo requiere prepararse para el bautismo? Bien, voy a comentar un poquito sobre esto. Tú no quieres que sea demasiado rápido, como tampoco quieres arrastrar los pies y que sea muy lento. La Biblia dice que usted necesita arrepentirse y confesar sus pecados. Estar dispuesto a obedecer a Dios y creer. Por cierto, amigos, en vista de todo esto, ¿deben bautizarse los bebitos? ¿Hay algún ejemplo en la Biblia de bebés bautizados? En la Biblia, los niños eran dedicados. Jesús fue dedicado cuando era un bebé. Él no fue bautizado hasta que tenía 30 años de edad. Algunos de ustedes fueron bautizados cuando eran bebitos. Su familia se lo comunicó. Con todo mi respeto, déjenme decirles que eso no era muy bíblico. Yo nací en un hospital católico de madre judía. Alguien me dijo que las monjas bautizaban allí a los bebés judíos. Yo no lo sé. Tal vez me he bautizado 3 veces. No tengo idea. ¿De qué vale si no me acuerdo? Es como casarse y que alguien le pregunte, ¿está casado? Y diga, yo no sé, creo que sí. Es muy triste no recordar si estamos casados. Algunos de nosotros recordamos el día de nuestro matrimonio, otros no. Mi aniversario se acerca, es el 18. ¿Me ayudan a recordar? Noviembre 18. Karen viene el lunes que viene, ustedes deben venir el martes. Si vienen, yo les voy a enseñar a los niños más lindos del mundo. Ella me envió una foto del menor. Yo abrí la carta hoy y dije, ¿quién es este? Él ha crecido tanto, ni lo conocía.
Se está poniendo un poco gordito. Él necesita una flechita que diga, aquí termina. De lo contrario, usted no podrá saber quién es él. Ustedes verán lo que quiero decir cuando ellos lleguen. ¿Dónde estaba yo? Oh, sí, deben bautizarse los bebés. ¿Puede un bebé arrepentirse? ¿Puede un bebé confesar sus pecados? ¿Puede un bebé creer? No. ¿Saben cómo surgió el bautismo de los niños? El bautismo de los niños comenzó porque los predicadores comenzaron a decir que los niños que morían sin bautismo eran echados en el infierno. Cuando se aprende la verdad acerca del infierno, no nos preocupa más el bautismo de los bebitos. La Biblia no enseña que los niños que no son bautizados son echados al infierno. Y saben, Dios los juzga en su inocencia. Así que la decisión del bautismo es algo que usted debe hacer conscientemente. Usted escoge creer. ¿Qué edad debe tener una persona para ser bautizada? Esta es otra pregunta. La Biblia no dice la edad. La Biblia dice que Jesús tenía 12 años cuando fue al templo, pero nosotros sabemos que él tenía el Espíritu de Dios antes de eso. Escuché a un ministro explicarlo de esta manera. Cuando sabes que tu hijo tiene edad suficiente para perderse, también tiene edad suficiente para salvarse. ¿Cuándo sabe usted que tiene suficiente edad para mantener una relación personal con Jesús? Cuando ellos oran por sí mismos. Cualquier joven que viene a mí, aunque tenga 18 años o no, le pregunto, ¿tienes tu vida devocional personal? ¿Oras por ti mismo? ¿Estás dedicando tiempo a conocer a Dios a través de su palabra? Usted tiene que tener su propia relación con Jesús, mantenerla y hacerla crecer. Si usted no tiene esa relación personal, el bautismo no va a hacerlo por usted. Así que la edad varía. Algunas veces las niñas están preparadas un poco antes que los niños. Ellas toman con más seriedad un poco antes que los niños las cosas espirituales. Yo lo he notado. Número 13. ¿Puede una persona participar en un bautismo verdadero y no llegar a ser miembro de la iglesia? ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? No. La Biblia dice que una persona es bautizada en Cristo, en su cuerpo. ¿Y cuál es otro nombre para la iglesia? El cuerpo. Gary, déjame usar ese micrófono por un momento. Déjame usar otra pareja casada. Levante sus manos si son una pareja casada. ¿O tiene miedo? No quiero irme muy lejos. Dígame, por favor. ¿Cuáles son sus nombres? Elaine and Ernie. Elaine and Ernie. Muy bien. ¿Cuánto tiempo han estado casados? 56 años. Oh, felicitaciones. Alabado sea el Señor. Así que ustedes van a mantenerse juntos, ¿verdad? Oh, sí, estamos muy contentos de escucharlo. Con la ayuda del Señor, por supuesto. Con la ayuda del Señor, muy bien. Ahora, cuando Él le pidió casarse con usted, ¿qué usted le hubiera dicho si Él le hubiera dicho? Yo te amo, yo quiero casarme contigo, pero no quiero que vivamos juntos. ¿Usted lo hubiera aceptado? No, no. Usted quería que hubiera un compromiso, ¿verdad? O si Él hubiera dicho, yo te amo y quiero casarme contigo, pero yo no voy a pagar las cuentas. ¿Hubiera usted aceptado eso? Ambos tienen que trabajar en eso. Ustedes trabajan juntos, pero usted se hubiera preocupado si le hubiera dicho, yo no pago las cuentas, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Algunas personas quieren casarse, pero no quieren ser parte de la familia. Eso realmente lo hace sospechar a usted. Usted se pregunta qué pasa con el amor y la relación cuando dicen, sí, Doc, yo quiero bautizarme, pero ¿debo unirme a la iglesia? Cuando yo escucho eso enseguida veo la bandera roja subir y yo pienso, ¿por qué no quieren ser parte del cuerpo de Cristo si quieren ser bautizados, verdad? Es como un hombre diciendo, yo te quiero, deseo casarme contigo, pero no quiero vivir contigo. Es como decir, quiero los beneficios del matrimonio, pero no quiero la responsabilidad y el compromiso. Y algunos piensan así, sí, pero es difícil mantener la relación con algunos de los miembros de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes tienen familias con más de 3 personas en ella? Déjenme ver sus manos. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes que tienen familias con más de 3 personas saben que a veces hay conflictos familiares? Déjenme ver sus manos. Esto es parte de la vida. Así es como ustedes aprenden a amar. Amén. Si usted espera encontrar una iglesia donde todos sean amorosos, usted no querrá unirse a ella porque usted sería el único egoísta. Usted quiere una iglesia donde todo el mundo se porte bien con usted. Necesitamos una iglesia para aprender a amar. Sin embargo, hay algunas personas en la iglesia que, por ser un desafío para nosotros, nos ayudan a fortalecer los músculos del amor. ¿Qué piensa Dios acerca del bautismo de una persona convertida? Abran sus Biblias conmigo rápidamente. Esta es una de las cosas más importantes de todo el estudio. Se me ha estado acabando el tiempo. Mateo capítulo 3, versículo 16 en la página 1400 en sus Biblias. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Yo les dije hace un momento que todo lo que Jesús experimentó en su bautismo, Dios quiere que lo experimentemos en el nuestro.
Primeramente, la Biblia dice que los cielos fueron abiertos. Cuando usted es bautizado, usted tiene un acceso al cielo que no lo tenía antes, porque ahora usted es parte de la familia de Dios. La Biblia dice que Jesús vio al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios viene a su vida de una manera especial en ocasión de su bautismo. La Biblia nos dice que Pedro dijo, arrepentíos y bautícese y reciban el don del Espíritu Santo. ¿Cómo sabe usted eso? Porque Dios lo promete y Él no miente. Cuando usted sale del agua, usted está bautizado. Oh, incidentalmente, cuando yo bautizo a alguien, y esto es también para los pastores que a lo mejor me están oyendo, a causa del evangelismo yo he bautizado a muchas personas. Deben hacerlo como un entierro, pero gentilmente. Yo los bajo hasta que el agua les cubra la nariz, un segundo, entonces los traigo otra vez afuera. Yo he visto algunos pastores que lo hacen como si fuera una ejecución. ¡Bam! ¡Bam! Yo vi a un pastor hacer eso y la peluca de la señora voló de su cabeza. Nosotros creíamos que un gato había saltado al bautisterio. Este es un evento sagrado. Usted baja a la persona y la levanta otra vez. Pero cuando sale del agua, ¿van a sentir ellos una electricidad que le corre por la espalda? No, a menos que agarren el micrófono. Pero ¿cómo sabe usted que sus pecados están perdonados? De la misma manera en que usted como cristiano sabe todas las cosas, el justo vivirá por la fe. Usted primero cree y entonces eso se convierte en realidad. Y voy a hablarles de eso en un minuto. Los cielos se abren porque Dios dijo, recibiréis el Espíritu Santo. Diga, gracias Señor por darme tu Espíritu. Entonces usted lo recibe. Usted lo reclama por fe. La Biblia dice que vino, ¿de qué forma? ¿Como qué animal? ¿De qué es un símbolo la paloma? De paz. Viene paz a tu vida. Jesús dijo que Él había venido a darnos la paz que sobrepuja todo entendimiento. Eso viene con el bautismo porque tus pecados están perdonados. Ya no eres esclavo. Tú estás en el camino a la tierra prometida. Dios vive contigo. Él dice, siempre estaré contigo. Eso debe darte grande paz. Eso tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Escucharás una voz del cielo. Jesús escuchó una voz. No es que oigas literalmente la voz de Dios. Antes de bautizarme, todo parecía confuso. Después de mi bautismo, comencé a entender la Biblia. Yo podía escuchar al Espíritu Santo hablándome. Usted llega a reconocer esa voz que proviene del Padre Celestial. Usted escucha su voz que dice, mi querido hijo, o mi querida hija, tú ahora me perteneces, has sido adoptado. Por eso Juan dice, mirad, cuán amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Eres adoptado en la familia eterna. Yo estoy complacido contigo, no importa cuán oscuro haya sido tu pasado, dice Él. Él ahora te ve blanco como la nieve. Y Él dice, estoy complacido contigo. Y todo esto porque tus pecados han sido lavados. Una vez estaba presenciando un bautismo en una pequeña iglesia. ¿Han visto esos bautisterios que tienen un cristal en el frente y se puede ver el agua? Seguro que fueron diseñados por un buzo submarino. Yo no sé por qué los hacen de esa forma. Cuando las personas se bautizan en esta pequeña iglesia, les son dadas batas bautismales negras. Estas se habían usado por mucho tiempo, así que las damas de la iglesia decidieron teñirlas. Durante los bautismos, un hombre que había tenido muy mala reputación en todo el pueblo entró al bautisterio y inmediatamente el agua comenzó a teñirse de negro. En el primer banco de la iglesia estaba un hombre que no oía muy bien. Él tenía dispositivos para sordos y hablaba muy alto porque no oía bien. Este se viró para el que estaba a su lado y le dijo, hermano, este hombre sí ha lavado sus pecados. El bautismo es un símbolo de que tus pecados son lavados. ¿Y qué más sucedió cuando Jesús fue bautizado? Él comenzó su vida de ministerio. Él había sido lleno del Espíritu Santo. Él comenzó a trabajar. Él comenzó su jornada hacia la cruz. Tú y yo somos crucificados con Cristo en el momento del bautismo. Ahora somos nuevas criaturas, amén. La Biblia también nos dice que Él fue tentado por el diablo. ¿Saben por qué el diablo tentó a Jesús después de su bautismo? Porque Él sabía que ahora era una amenaza para sus planes. Tú también puedes ser tentado después de tu bautismo, pero puedes vencer de la misma manera que el Señor venció. Dedica tiempo a orar y estudia la palabra. Atesora la palabra en tu corazón para que no peques más. La 14 dice, note 4 cosas que el bautismo no hace. Primero, el bautismo en sí no cambia el corazón de un hombre. Damas, ¿qué creen ustedes de un hombre que dice, yo quiero casarme contigo y creo que te voy a querer? No, el bautismo no va a hacer que usted ame al Señor. Primero, usted tiene que amarlo. Segundo, el bautismo no hace que una persona necesariamente se sienta mejor. Tú no te vas a sentir mejor a través de la fe. Primero viene la fe, después los sentimientos. Tercero, el bautismo no elimina las tentaciones. Usted todavía puede ser tentado después del bautismo. Por cierto, vas a ser tentado porque se ha unido al grupo ganador. Ahora usted es una amenaza para el diablo. Cuarto, el bautismo no garantiza la salvación.
No es algo mágico. Va a haber muchas personas que fueron bautizadas y que no van a estar en el reino. Habrá otras personas que no sabían nada del bautismo y sí van a estar en el reino. El bautismo es algo muy importante, muy bíblico, pero tienes que estar seguro que estás siguiendo las enseñanzas de Cristo Jesús. Para concluir, tengo que decir algo. Hay 3 razones para volverse a bautizar. Muchas personas preguntan acerca del rebautismo. Primero, si ustedes no fueron bautizados bíblicamente, o sea, si no fueron bautizados por inmersión, el método bíblico como lo hizo Jesús, usted debe querer seguir su ejemplo y hacerlo de la manera correcta. Algunos no fueron correctamente enseñados antes del bautismo y se han dado cuenta que nada sucedió en sus vidas. Ellos no comenzaron una nueva vida, ellos no recibieron el Espíritu y simplemente dicen, ¿qué ocurrió? La Biblia dice en Hechos capítulo 19 que algunos creyentes fueron bautizados por Juan el Bautista, pero no sabían del ministerio de Cristo. Entonces fueron rebautizados y llenos del Espíritu Santo. La segunda razón para un rebautismo es si usted ha estado apartado de Dios. El bautismo es un matrimonio. Si una persona se divorcia del Señor, deja de ir a la iglesia, deja de vivir la vida cristiana y con su ejemplo niega al Señor, debe considerar volver a casarse con el Señor. Aún en nuestra sociedad, si una pareja se divorcia y desea unirse otra vez, la misma pareja vuelve a hacer la misma ceremonia otra vez. Y la tercera razón es cuando se adquiere un nuevo entendimiento de lo que significa ser cristiano. Ese es uno de los ejemplos de los primeros versículos de Hechos 19. Ellos fueron rebautizados, llenos del Espíritu Santo, porque habían aprendido muchas cosas nuevas que no sabían antes. Usted debe orar para saber cuál es su caso. Y ustedes, amigos que nos están viendo por televisión, si quieren información de cómo ser bautizado, por favor, escríbanos a Amazing Facts. Nosotros trataremos de conectarlo con una iglesia que predique y enseñe lo que la Biblia dice para que ustedes puedan tener una nueva vida y un nuevo comienzo. Número 15. Jesús pide que usted sea bautizado como símbolo de que sus pecados han sido lavados. ¿Le gustaría orar y hacer planes para participar pronto en esto? ¿Creen que damos este seminario solo para darle información de la bestia, su imagen, el Armagedón y el milenio? No, nosotros hacemos todo esto, pero permítanme decirle que la razón principal por la cual damos estas reuniones es para que la gente pueda encontrar a Jesús y viva para siempre. Si desea más información acerca de este programa o el mensaje que escuchó hoy, por favor escriba a cualquiera de los siguientes domicilios. En Sudamérica, Departamento de Comunicación, apartado postal 02600. Brasilia, Distrito Federal, Brasil, 70279-970. En Sudamérica, Departamento de Comunicación, apartado postal 02600, Brasilia, Distrito Federal, Brasil, 70279-970. Para los televidentes de Centroamérica, México, Colombia, Venezuela y el Caribe, escriba a Departamento de Comunicación, apartado 28, Montemorelos, Nuevo León, México, 67500. Y en Estados Unidos y Canadá, la Iglesia Adventista de Norteamérica, 12501 Old Columbia Pike, Silver Springs, Maryland, 20904. Gracias por acompañarnos. El versículo 50. Esa es la página 1449 de la versión inglesa King James que estamos usando. Mateo 27:50. Jesús está muriendo en la cruz. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, dio el Espíritu, y aquí el velo del templo se rompió en dos de alto abajo, o sea, en dos mitades.
Y la tierra tembló, y las piedras hendieron, y abriéronse los sepulcros, y muchos cuerpos. ¿Cuántos cuerpos dice? No. Y muchos cuerpos de los santos que dormían se levantaron, y salidos de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Fue esta una resurrección general o una alrededor de Jerusalén? ¿Fue de todos los santos o de algunos de ellos? No fueron todos, ¿de acuerdo? Fue una resurrección especial. Cuando Cristo murió, algunos de los profetas que habían muerto, quizás Jeremías, tal vez Isaías, no sabemos. Algunos de los profetas que habían señalado la venida del Mesías tuvieron el privilegio de una temprana resurrección. Ellos fueron al cielo como un trofeo. Ellos pudieran ser los 24 ancianos alrededor del trono de Dios. Porque Dios lo sabe todo, así que la idea de que a Dios se le olviden las cosas no es real. Lo que quiere decir es que Dios no las considerará más. Él lo mira como si nunca usted hubiera pecado. La vieja persona murió. Usted ha nacido de nuevo. Usted es una nueva persona, así que Él lo mira como si nunca hubiera pecado. ¿Ven lo que estoy diciendo? ¿Puede usted olvidar? Tal vez no en esta vida. Hubieron pecados en mi vida que gracias a Dios he olvidado, pero hay otros que aunque sé que estoy perdonado, han dejado cicatrices en mi vida. ¿Saben lo que estoy diciendo? Algunas veces salen a la superficie y yo pienso, oh Dios, perdóname, siento mucho haber hecho eso. Y yo sé que Dios me ha perdonado, pero todavía me duele y tengo que confiar que si Dios me ha perdonado, yo tengo el derecho de perdonarme a mí mismo. A no ser que yo crea que soy más importante que Dios. Amén. Algunos de nosotros aquí, otros que nos ven en el televisor, sabemos que Dios nos perdona, pero no queremos perdonarnos a nosotros mismos. Nos estamos poniendo en lugar de Dios cuando hacemos esto. Usted tiene que perdonarse para que pueda ser usado por Dios. ¿Cuál es su personaje bíblico favorito? ¿Mi personaje bíblico favorito? Son muchos. A mí me gusta el burro de Balaam. No, realmente. Gracias, Pastor Larry. Buenas noches a todos. Buenas noches, David. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a algunas preguntas bíblicas. ¿Por qué Jesús no bautizaba y sus discípulos sí? Jesús era el maestro discipulador. Él pasó todo su tiempo enseñando a 12 hombres que serían los que virarían el mundo al revés. Jesús no vino a impresionar a nadie. Él dedicó una gran parte de sus 3 años y medio enseñando 12 hombres. Y la manera en que un buen maestro enseña es dejando que los alumnos hagan el trabajo, dejándolos practicar. En lugar de hacerlo, él les decía, háganlo ustedes. Esa es una señal que él fue un gran líder. Él sabía cómo delegar, enseñar y nutrir a sus discípulos. ¿Quiénes son los ancianos delante del trono en el Apocalipsis? ¿Son ángeles o algo diferente? El libro de Apocalipsis nos dice en los primeros capítulos que hay 24 ancianos alrededor del trono de Dios. Busquen en sus Biblias el libro de Mateo, capítulo 24. La Biblia nos dice que hubieron 12 patriarcas, jueces y tribus en el Antiguo Testamento y 12 apóstoles en el Nuevo. Esto representa el liderazgo de su pueblo, el Antiguo y el Nuevo Testamento, alrededor del trono de Dios en su reino. Cuando usted estudia, incidentalmente, Amazing Facts tiene un artículo sobre los 144,000 en forma de una revista que les será entregado a ustedes en pocas noches. Están en la parte de atrás. A lo mejor mañana podemos darlo, Gary. Yo escribí un artículo acerca de los 144,000 que me gustaría compartir con ustedes. Cuando usted mira al trono de Dios, aparece el trono de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, 4 criaturas alrededor del trono y 24 ancianos alrededor de las criaturas y 144,000 alrededor de esa compañía y entonces la vasta multitud que no se puede contar. Es como un círculo creciente que se reunirá en el mar de vidrio. Las matemáticas del libro de Apocalipsis son asombrosas, pero tenemos que seguir. Yo pudiera pasarme mucho tiempo en esto. Cuando uno se bautiza, ¿son todos los pecados perdonados? ¿Los ha olvidado Dios? ¿Puede uno olvidarlos? El Señor deposita nuestros pecados en lo profundo de la mar. El libro de Apocalipsis describe a 3 ángeles volando hacia nuestro planeta. Ellos traen mensajes urgentes de advertencia y esperanza para prepararnos para el regreso de Jesús. Estas profecías divinas abren una ventana que revela eventos futuros en nuestro mundo. Dios promete una bendición especial a quienes se esfuercen por aprender estas profecías. Con esto en mente, Hechos Asombrosos presenta una nueva revelación con Doug Batchelor. El autor y orador de televisión, Doug Batchelor, ha emocionado a miles alrededor del mundo con estos programas asombrosos. El seminario Nueva Revelación es un estudio bíblico fascinante que toda la familia disfrutará.
La lógica clara y el humor espontáneo de las guías de estudio multicolores harán que la Biblia cobre nueva vida. El mensaje para hoy es enterrado y olvidado por Dios. Y ahora, una nueva revelación. Así que oramos por el Espíritu. Abrimos nuestros corazones y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.